sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Bendiciones, amados hermanos. Espero en el nombre de Jesucristo que la palabra de hoy siga tocando tu corazón y siga creciendo y siendo fortalecido para lo que Dios tiene preparado para ti, para las promesas que Él te ha encomendado. Hoy he titulado la enseñanza Victorioso en todo. Creo que con el título es suficiente para saber de quién vamos a hablar, de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él ha sido victorioso en todo. Dice Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y él le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Amado, un capítulo antes de que Mateo narrara esta historia, Jesús se había bautizado. Los cielos le fueron abiertos y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi hermano, esta fue una ocasión sagrada donde los tres miembros de la Trinidad se manifestaron, porque Jesús había sido ungido como el Mesías por el Espíritu Santo. Esto también nos enseña que se estaba por lanzar su ministerio. Se estaba por lanzar la obra más importante jamás realizada por el hombre. Un ministerio increíble que determinaría el destino eterno de cada persona que había vivido o viviría. Tremendo esto, hermano. Por lo tanto, para llevar a cabo esta gran misión, la preparación de Jesús involucraba una necesidad especial de fortaleza, de seguridad. Él tenía que prepararse mental, espiritual y físicamente. Y solo había una forma: tenía que apartarse totalmente del mundo. Tal vez tú me dices: pastor, eso es algo muy exagerado. Bueno, no, si vemos los deportistas, ellos necesitan también separarse en un momento del mundial, aún dejar a sus íntimos. Entonces, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que tenía una gran responsabilidad? Entonces Él tenía que estar a solas con Dios, con su Padre, y sujetarse a Él y orar y meditar en las Escrituras y planificar. Y la única forma como Jesús podía ser fortalecido y obtener la seguridad era por medio de la tentación. Muchos dirán: pero ¿por qué tenemos que ser tentados? Amado, buena pregunta. No se puede demostrar verdadera obediencia si no tenemos la oportunidad para demostrarla. Por lo tanto, comencemos hablando primero sobre los motivos por el cual Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Número 1, a ser tentado. Vimos en el primer versículo que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí la palabra tentación es usada tanto en un sentido bueno como malo.
El buen sentido significa poner a prueba, probar, demostrar. Por lo tanto, esta obra del Espíritu Santo no implica la seducción al pecado. Acuérdese, el Espíritu lo está llevando, no lo está tentando. El tentador es el enemigo. El propósito del Espíritu Santo no es derrotar o destruir. La idea de que Jesús fuera llevado al desierto no era para ser seducido, engañado o forzado al pecado por el Espíritu Santo. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Voy a repetirlo una vez más. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. El Espíritu no sedujo ni engañó a Jesús a hacer el mal, pero condujo a Jesús a las circunstancias en las que podía aprender obediencia y disciplina. Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Entonces, fue llevado por el Espíritu Santo, pero fue tentado por Satanás. Fue Satanás con su poder espiritual quien tentó y quiso destruir a Jesucristo para que no cumpliera su propósito, para que no cumpliera los planes de Dios. Hebreos capítulo 2 versículo 14 al 15, nueva traducción viviente, dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Ave María, este es un versículo poderoso. Si Jesús hubiera cedido, habría arruinado su misión en la tierra, la cual era morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Entonces aclaremos esto. Siempre tenga en cuenta que las pruebas santas están dispuestas a sacar lo mejor de nosotros, y las tentaciones impías están hechas para sacar lo peor de nosotros. Mi amado, si usted está siendo probado por el Espíritu Santo en estos momentos, usted puede estar tranquilo. Simplemente busque a Dios, fortalézcase, porque después de la tentación viene la recompensa en el nombre de Jesucristo. Entonces, número 2, veamos la primera tentación. Mateo, el versículo 2 de Mateo dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era el propósito del enemigo aquí? Satanás quería probar la deidad de Jesús usando su poder, el mismo poder de Dios, para los propósitos personales de él. Esto es macabro, es la manera como Satanás con su venenosa estrategia, mentiras, trata de tentar a nuestro Señor. El diablo tentó a Cristo a que probara que era el Hijo de Dios. Y creo que estaba muy equivocado. Primero que todo, no estaba tentando a un hombre que está lleno de orgullo, de ego. Estaba tentando a Cristo, donde la palabra dice que era manso de corazón. Cuando Jesús tuvo hambre, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, apareció al tentador y le ofreció algo que pareciera lógico. Si tienes hambre, convierte estas piedras en pan y sacia tu hambre. ¿Acaso no podía Jesús, siendo Dios, hacer esto? Claro que podía. Con su palabra hizo los cielos y la tierra y fueron hechos. Solo tenía que decirlos y esas piedras se convertirían en pan sabroso para saciar su hambre. Pero el punto principal era que Jesús no tenía ni ganas de hacer pan sabroso ni poner una panadería. Jesús en ese momento, el propósito de él era
hacer la voluntad de Dios y cumplir su misión. Pero Satanás, con sus estrategias mentirosas y peligrosas, quería tentar a Jesús para que confiara en sí mismo y no en Dios, para que tomara otro camino diferente al camino de Dios. ¿Y cuál era el camino de Dios? El camino de Dios era la fe, que incluía tiempo para sufrir, o sea, las pruebas de la vida, hermano. Y después la cruz. Esa era la misión de nuestro Rey. Pero el diablo quería tentar a Jesús diciendo: confía en ti mismo, toma una ruta más corta, aliméntate a ti mismo y de paso al mundo, y puedes llegar a tener inmediatamente la lealtad de la gente sin ir a la cruz. Ay, amado, eso era hacer completamente el plan de Dios trizas, pero bendito sea por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esta misma astucia mentirosa que trató de tentar a Jesús, pues si tienes hambre, convierte las piedras en pan. Mira qué ángel caído tan mentiroso, tan tramposo. Lo que ocultamente está diciendo es que existen circunstancias que son justificables. Pues mira, tienes hambre, no sufras. Hay circunstancias que ameritan desobedecer. Es comprensible, entendible, justificable. Tienes hambre, comes. ¿No eres el Hijo de Dios? ¿O es que no tienes el poder para convertir estas piedras en pan? ¿Sabes cuántas veces Satanás nos hace creer que hay momentos en los que el pecado es totalmente justificable y no habrá problema si lo cometemos? Él te dirá: pues mira, al fin y al cabo estás pasando por grandes necesidades físicas, financieras, familiares, etc. ¿Cuántas personas justifican los robos que cometen muchas veces porque dicen: estoy pasando por un tiempo de pobreza? ¿O cuántas personas muchas veces caen en adulterio por la soledad, o porque dicen: es que mi esposa no me mira, no me da cariñito? ¿Cuánta gente justifica los vicios, el alcohol, porque dicen que tienen problemas con su familia? Entonces mira que esto no es razón para no hacer la voluntad de Dios. Por eso observemos qué le respondió Jesús por medio de las Escrituras. El versículo 4 dice: Él respondió, o sea Jesús, y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para mí esto es una tremenda respuesta, ya que el razonamiento de Satanás está lleno de mentiras y grandes errores. Por esta razón Jesús le responde con la palabra y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, ya que los seres humanos, sí, es verdad, necesitan el pan físico, pero más que el pan físico y más que la vida física y la satisfacción física, el hombre necesita la vida de Dios, necesita la vida eterna y necesita satisfacer sus necesidades espirituales. Así que bendito sea mi Dios por la palabra. Mira que aquí Jesucristo no se pone a pelear de tú a tú, no. Él utiliza la palabra: escrito está. Mis hermanos, la responsabilidad de nosotros los hombres es igual que la de Jesucristo. Confiar en Dios y buscar las cosas de Dios al transitar día a día por la vida. Por eso Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidos. Por eso es que como creyentes debemos estudiar la palabra de Dios, amado, ya que la tentación debe ser resistida usando la palabra de Dios. La palabra de Dios está ungida, tiene autoridad para, en el nombre de Jesucristo, reprender las tentaciones del enemigo. Número 3. Examinemos la segunda tentación que maquinó Satanás. Veamos cómo quiso tentar Satanás a Jesús. En el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo:
si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Increíble. Aquí Satanás nos muestra que él también conoce las escrituras y mira que las usa a su manera, ¿no? Dice, está usando aquí parte del Salmo 91, el versículo 11. Ahora, tenga muy en cuenta esto. Es posible conocer también bien las escrituras, pero es posible conocer las escrituras sin conocer a Dios, ni tener temor de Dios. Es más, es posible conocer las escrituras y estar en contra de Dios o abusando y usando mal su palabra. Prosigamos. Entonces, Satanás quería probar la deidad de Jesús mediante lo espectacular. Primero, tentando a Dios. Le dijo Jesús que subiera al pináculo del templo y dejara que Dios enviara a sus ángeles para atajarlo en medio del aire. Para mí eso es un circo, eso es un show lo que él quería montar ahí. Y que como él era el único hijo de Dios, Dios lo sostendría. Es una manera de razonar muy cómoda para él. Entonces él está diciendo en cierta manera, tranquilo, que tú eres el hijo de Dios. Dios no te va a dejar que te estrelles. Mis amados, el enemigo nuevamente está equivocado en su razonamiento. Dios no debe ser probado. No debe ser aprovechado o usar mal la voluntad de Dios, ni el poder de Dios, ni la protección de Dios. Dios no debe ser probado o examinado. Todo lo contrario, hermano, Dios debe ser confiado. Su voluntad y su palabra deben ser confiadas y obedecidas, y todo se debe hacer tal como Dios dice. Entonces, hay que confiar en Dios y no en lo espectacular, no en el show, no en ese circo que muchas veces las personas quieren mostrar. Dios quiere que confiemos en Él porque lo amamos como nuestro Padre y no por causa de eventos y acontecimientos con fuego extraño y falsos profetas. Es necesario recordar lo que Pablo enseñó, aprender a confiar en las sanas palabras que hemos oído en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Hoy en día estamos oyendo cosas rarísimas, hermanos. Y lo que tiene el enemigo es un show y un espectáculo. Que Dios nos ayude. Si Cristo, amado, hubiese cedido a la tentación espectacular que estaba insinuando Satanás, Jesús hubiese fracasado en la misión. Primero, porque habría tentado a Dios usando mal su poder. Escúchame, mal su poder, aquellos que usan mal la unción, el don que Dios le ha dado. Si Cristo se hubiera puesto en una situación amenazante, habría podido arriesgar su vida, esperando que Dios lo salvara. Esto habría sido un abuso de la voluntad de Dios y un mal uso de sus promesas. Déjeme repetírselo una vez más. Esto habría sido un abuso de la voluntad de Dios y un mal uso de sus promesas. Este hecho habría ignorado lo que Dios realmente quería y lo que realmente había dicho. Amado bendito, que el Señor nos ayude. Si Jesús hubiese cedido a la tentación, hubiese centrado a la atención de la gente en lo espectacular. Y la misión de Jesucristo era centrar a la gente en la fe en Dios y en su eterno reino. Mira que el propósito era completamente diferente. Por esta razón, Jesús nuevamente le responde a Satanás por medio de las escrituras. Mira qué chévere poder entender esto de cómo las escrituras funcionan en nuestras vidas para reprender el maligno. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mi amado hermano, con frecuencia los creyentes somos tentados igual que Cristo.
somos tentados a probar a Dios y aferrarnos a alguna promesa bíblica y sacarla de contexto. Mira que no tiene ningún problema de que nos aferremos a las promesas de Dios. Pero sí hay un gran problema cuando las sacamos de contexto o usarla, aplicarla equivocadamente. Por esta razón es necesario siempre tener una buena comunión con nuestro Señor, porque hay que confiar en Dios y no en lo espectacular. Amén, amado hermano. Entonces, número 4, examinemos la tercera tentación que maquinó Satanás. Él quería probar la deidad de Jesús mediante un compromiso. Eso es lo que dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Mira, la tercera vez. Es que Satanás es persistente. Si algo tiene ese diablo maluco, es que es persistente. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Tú sabes que la Biblia dice: no te hagas amigo del mundo. Y le mostró la gloria de ellos porque el mundo tiene también su poder. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lo primero que podemos observar aquí es que Cristo fue tentado a comprometer su ministerio y su misión. Él fue tentado a asegurarse el mundo sin pasar por la cruz y sin pagar el precio. Imagínate, o sea, hacer las cosas de la manera contraria como Dios nunca le dijo. Fue tentado a lograr sus propósitos con otros medios para alcanzar la soberanía universal. Si Jesús se inclinaba y adoraba al diablo, los reinos del mundo serían de Jesús y la lealtad de la gente sería para el mismo demonio. Entonces, Satanás, por medio de esta tentación, quería comprometer la vida de Jesús y su lealtad. Todas estas promesas de Satanás eran a cambio de que Jesucristo, imagínate, lo adorara. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo fue tentado a permitir que el mundo siga siendo corruptible y moribundo y sin esperanza de vida eterna con Dios. Si Jesús hubiera cedido a la tentación, hubiese frustrado el plan eterno. Mi amado hermano, Satanás engaña y miente. Ese es el ministerio de él. Vino a matar, a robar, a destruir. Los reinos de este mundo, acuérdate, son temporales. Aquí en esta tierra todo termina, pero el reino de Dios es eterno. El creyente no puede recibir de Satanás lo que Dios promete darle: vida eterna. El creyente no puede recibir de Satanás lo que Dios promete darle: vida eterna. Ahora, observemos qué le respondió Jesús por medio de las Escrituras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira lo que dijo: a Él solo servirás. Aquí no me está hablando de San Pachita ni San Pachote, ni me está hablando de ningún santo raro. Me está hablando que hay un solo Dios y a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Amado hermano, adorar a Satanás sería equivalente a reconocerle como Dios. Y solo hay un Dios lindo, bueno, todopoderoso, amoroso, misericordioso. ¡Wow! Tentación conquistada. Victorioso en todo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no adorarle? Y darle gracias por ser nuestro héroe, nuestro Salvador, nuestro abogado. Dice las Escrituras en el versículo 11 que el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí podemos notar que por medio de la tentación de Jesús,
aprendemos que el diablo puede atacar a los que están controlados por el Espíritu Santo, pero Satanás es impotente contra los que le resisten con la palabra de Dios. Por lo tanto, la tentación, podemos observar en esta enseñanza, que es una de las armas poderosas que usa Satanás para alejarnos del plan de Dios para nuestra vida. Qué enseñanza tan importante para aquellos que están buscando de Dios, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Hoy aprendimos que Satanás quería usar la deidad de Jesús, usando su poder, haciendo un espectáculo, comprometiendo su lealtad. Bendito sea mi Dios, que es victorioso en todo. Así que, amado hermano, ánimo, que el Espíritu Santo de Dios nos da la fuerza para que en Cristo Jesús podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y somos más que victoriosos. Un fuerte abrazo y bendiciones. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.